Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película sobre movimientos feministas. Yo para este episodio elegí la película Suffragette o Las Sufragistas, que sigue a Maud Watts, una madre trabajadora que, incentivada por los activistas sufragistas en su trabajo, se une al creciente movimiento de las sufragistas británicas a principios del siglo XX. ¿Vos, Lu, qué elegiste? Yo elegí una serie que se llama Mrs. America o Señora Estados Unidos, que es una miniserie basada en la vida real que cuenta la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos y a su vez la reacción en contra que surgió liderada por una mujer conservadora. Bueno, para arrancar, como ya dije y como dice el título de la película también, esta se enfoca en el movimiento feminista sufragista que surgió inicialmente en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos las mujeres se organizaron políticamente, primero no por sus propios derechos, sino para luchar en contra de la esclavitud. Y esto lo que las aportó fue experiencia en organización, en lucha civil, en oratoria y en asuntos políticos y sociales, y fue lo que finalmente les permitió tomar conciencia de su propia opresión. El suceso que se considera que marcó el paso a luchar por sus propios derechos fue en 1840, cuando se celebró en Londres el Congreso Internacional Antiesclavista, y a las 4 mujeres que estaban en la delegación estadounidense no se les permitió participar, por lo que tuvieron que seguir las sesiones desde atrás de una cortina. Las mujeres volvieron a Estados Unidos y decidieron poner el reconocimiento de sus derechos como centro de su lucha. Otro hito importante en el cual finalmente se expone claramente el objetivo de obtener el sufragio femenino ocurrió en 1848, cuando nació la Declaración de Seneca Falls, también conocida como la Declaración de Sentimientos, que se considera el texto fundacional del sufragismo norteamericano. Fue un hito también para el feminismo internacional, igual, al ser considerado uno de los primeros programas políticos feministas. Y fue a partir de entonces que las mujeres se empezaron a organizar en Estados Unidos a favor de sus propios derechos. Pero la realidad es que los avances fueron muy lentos y tuvieron mucho en contra, y recién en 1920 el voto femenino fue posible en Estados Unidos, y de todas las mujeres que se reunieron en Seneca Falls, solo una, Charlotte Woodward, que en ese momento en la reunión de Seneca Falls tenían 19 años, y llegó a votar en 1920. Increíble. Sí, re triste. En el caso de Inglaterra, que es donde transcurre la película, la primera petición de votos femeninos presentada en el Parlamento registra su fecha en agosto de 1832, o sea, antes que en Norteamérica. Pero a las sufragistas inglesas se podría decir que se les acabó la paciencia mucho antes que a las norteamericanas. Porque después de casi 40 años intentando hacer pasar reformas de la ley electoral que siempre eran rechazadas, a partir de 1903 pasaron a la lucha directa, con métodos como interrumpir los discursos de los ministros, meterse en las reuniones del Partido Liberal para presentar sus demandas, encadenamientos, e incluso cosas más violentas como poner bombas e iniciar incendios. Wow. Este momento en el sufragismo inglés es el que vemos en la película. Si no me equivoco, en ella nunca se explicita en qué año específicamente transcurre, pero se puede deducir de un hecho que ocurre en la película que fue algo que ocurrió realmente en 1913. El 4 de junio de ese año se celebraba el Derby Day, una prueba hípica anual en el que se concentraba lo más destacado de la alta sociedad inglesa, y en medio del espectáculo, Emily Davison, una combativa sufragista, se lanzó a la pista y trató de sujetar por las riendas al caballo del rey. No lo consiguió y el caballo la atropelló, quedando gravemente herida, y a los 4 días murió en el hospital. Emily así se convirtió en una mártir y su funeral se considera como un gran acto feminista en las calles de Londres. Claro. Como dije, la película sigue a Maud, que es un personaje ficticio que se involucra en el movimiento sufragista en estos momentos más intensos. Ella se siente inspirada a unirse a través de compañeras de su fábrica, pero también a través del personaje que en la película lo hace Meryl Streep, Emmeline Pankhurst, creo que se pronuncia así, que sí es una figura muy importante del movimiento en la vida real. A través de Maud y su propia experiencia observamos cómo se inicia una especie de guerra entre las sufragistas y la policía, quienes están decididos a perseguirlas básicamente. De hecho son enviadas a prisión constantemente, en donde hacían huelgas de hambre. Incluso Lady Pankhurst fue sentenciada a 3 años de trabajo forzados. Terrible. Sí.
El voto en Inglaterra se sancionó finalmente en 1917, aunque solo para mujeres mayores de 30 años, por lo que tuvieron que pasar 10 años más para que las condiciones para el voto femenino fueran las mismas que las del voto masculino. Me parece importante también destacar que las sufragistas no consideraban el derecho al voto como el fin último, sino que al contrario veían a este como el inicio de un camino que las llevaría a lograr la igualdad en un sentido mucho más amplio. Su objetivo era obtener los mismos derechos civiles que los hombres y derechos como el derecho al acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, derecho a compartir la patria potestad de los hijos, a administrar sus propios bienes y otros de ese estilo. Bueno, esta serie, a diferencia de la película, está ambientada en Estados Unidos y en una época muy distinta, que es en 1970, que es un periodo que se conoce de distintas formas, una de esas siendo la segunda ola del feminismo o neofeminismo. Una de las mayores referentes de este periodo en Estados Unidos es justamente un personaje de la serie que se llamaba Betty Friedan, se llama, no quiero matarla sin querer, que escribió el libro La mística de la feminidad. En esta obra ella denunciaba el descontento de muchas mujeres, especialmente de las amas de casa. En líneas muy generales, porque es un libro largo, el mensaje central de la autora fue que había algo que estaba pasando entre las mujeres estadounidenses, a lo que ella denominó el problema que no tiene nombre. ¿Qué estaba pasando? Vio que las mujeres experimentaban una sensación de vacío al saberse definidas no por lo que eran, sino por las funciones que ejercían. Está siendo siempre esposa, madre y ama de casa. Entonces estas mujeres fueron atrapadas por esta mística de la feminidad. O sea, el modo de vida del ama de casa les producía soledad, depresión y otros cuadros médicos que eran calificados como típicamente femeninos. En esta época, además, el presidente estadounidense John F. Kennedy publicó un informe sobre la desigualdad de género que revelaba que había desigualdad de género y recomendaba cambios para afrontarla, por ejemplo, dando una paga de licencia de maternidad, mayor acceso a la educación y ayuda para el cuidado de los hijos. Bueno, y estos dos sucesos, el libro de Betty Friedan y el informe de Kennedy, condujeron a la formación de muchos grupos de mujeres, tanto en el gobierno local, estatal y federal, así también como la creación de muchas organizaciones feministas independientes que son justamente las que protagonizan la serie, ¿no? Pero bueno, ¿qué buscaban, no? Porque las feministas sufragistas obviamente buscaban el sufragio, ¿no? Poder votar. ¿Qué buscaban ellas? Específicamente las que estaban en la serie, lo que buscaban como legislación principal era la enmienda de igualdad de derechos. ¿Qué es la enmienda de igualdad de derechos? Es una enmienda que se proponía para la Constitución de Estados Unidos, diseñada para garantizar la igualdad de derechos legales para todos los ciudadanos estadounidenses sin importar el sexo. Entonces la idea era terminar con distinciones legales entre varones y mujeres en asuntos, por ejemplo, como de divorcio, propiedad, empleo y otros tipos de asuntos. Si bien esta enmienda fue escrita primero en 1923, o sea, mucho tiempo antes que el de la serie, en los 70s se empezó a luchar con más fuerza para que fuera sancionada y fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 12 de octubre de 1971 y por el Senado en 1972. Pero, ¿qué pasa? Lo que vemos en la serie es el proceso de cómo fue sometida en las legislaturas de todos los estados. O sea, básicamente, los estados, primero fue aprobada y después los estados tenían la última palabra. Cada estado tenía que decidir si la iban a aplicar o no. Si daban el sí, 38 estados se iba a aplicar, digamos, a nivel nacional. Y si no, no se iba a aplicar. La realidad es que a pesar de todos los esfuerzos que podemos ver en la serie y que estuvieron muy cerca, es al día de hoy que la enmienda no fue ratificada y se sigue intentando que pase. Hay un montón de movimientos actuales que intentan hacer esto. Pero bueno, igual no podemos decir que el movimiento de esta época no haya logrado ninguna mejora. Por ejemplo, 10 estados de Estados Unidos adoptaron constituciones o enmiendas constitucionales que estipulan que la igualdad de derechos conforme a la ley no se tiene que denegar debido al sexo. Y todas muestran este lenguaje que tenía la enmienda de igualdad de derechos, o sea, está basada literalmente por esto, ¿no? No es que no tuvo ninguna influencia. Y además muchos grupos de mujeres siguen activos y son fuerzas políticas importantes. Y a partir del 2011
cada vez más mujeres se reciben de la universidad, es más que los varones. La mitad de los presidentes de las universidades de Ivy League son mujeres, que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, tipo Harvard, Cornell, Princeton, todas esas. Y el número de mujeres en el gobierno y campos tradicionalmente dominados por hombres aumentaron un montón. Lo que todavía no se pudo llegar a conquistar, digamos, es la igualdad salarial, porque hoy en día, aunque a partir del 2008, el salario de una mujer representa el 77% del salario promedio de un varón. O sea, sigue habiendo desigualdad salarial, que es algo que más o menos estuvimos comentando en nuestro segundo episodio, cuando hablábamos de la inserción de las mujeres al mundo laboral. Pero bueno, el feminismo obviamente no es un movimiento exclusivo de Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo lo que estoy contando, o sea, solamente nos estamos enfocando en esto, o yo me estoy enfocando en esto porque es lo que trata la serie. Pero, por ejemplo, en esta época, en España hubo movimientos feministas durante el franquismo, en Suecia se empezó a demandar la igualdad salarial, en Holanda se publicó un trabajo muy similar al de Betty Friedan, que hablaba sobre también cómo las mujeres no eran felices siendo reducidas a más de casa y madres. O sea, en cada país las cosas fueron distintas porque el contexto no era el mismo, pero más o menos las luchas se mantenían, ¿no? Más o menos parecidas. En Argentina, por ejemplo, la diferencia jerarquizada de los sexos fue vista no solo como algo patriarcal, sino que también se entendía como expresión de las formas autoritarias que había que sacar del Estado de Derecho, porque, bueno, si no saben, entre 1976 y 1983 en el país hubo un gobierno de facto militar que llevó adelante un plan sistemático que mató, desapareció y privó de su identidad a miles de personas. Entonces, la lucha feminista se unió también al derecho, a la lucha contra esto, ¿no? Y bueno, con esto de que en Estados Unidos ni siquiera todavía se rectificó la enmienda, claramente podemos observar que en el movimiento feminista y en realidad los movimientos sociales en general, en cualquier país, siempre tienen una oposición. Sí, totalmente. Bueno, y en la película esto se ve, como ya dije antes, se ve claramente que el enemigo número uno de las feministas sufragistas era la policía londinense. Uh-huh. Honestamente me choqueó un poco una escena de una protesta de las sufragistas en donde los policías, que obviamente eran todos hombres, las reprimen de forma muy violenta. O sea, sabemos perfectamente que la policía no es amiga de ninguna protesta social, pero supongo que el hecho de que fueran mujeres, que bueno, eso es también discutible, pero bueno, el hecho de que fueran mujeres las que eran tratadas con tanta violencia fue lo que me impactó particularmente. Claro, además, más allá de, no sé, un varón entrenado, ¿no? Por ser policía golpeando a una mujer, también el hecho que esta persona esté golpeándola porque está pidiendo votar, ¿no? Sí, es como demasiado acumulado. Sí, total. De todas formas, no eran los policías los únicos que estaban en contra de las sufragistas. Básicamente todos estaban en contra de ellas en realidad. Por eso fue tan duro y tomó tanto tiempo conseguir el voto. El rey definitivamente no las apoyaba, el parlamento no las apoyaba, ni siquiera los partidos más progresistas las apoyaban en realidad. Claro. Pero lo que también vemos en la película es la oposición a un nivel mucho más cotidiano, podríamos decir. Muchas mujeres, o sea, las mismas mujeres sentían mucho rechazo por las sufragistas. Y vemos esto en la película en algunas de las compañeras de mod de la fábrica en la que trabaja, que además la juzgan como esposa y madre por dedicar mucho de su tiempo al activismo feminista. Uh-huh. También su esposo está en contra de su activismo y a medida que esto se va el activismo se va intensificando para Maud, su relación con él empeora y termina teniendo consecuencias bastante terribles para ella, que la verdad fue una escena que me generó mucha bronca, que no voy a decir porque no se las quiero spoilear, pero fue bastante traumático. Y creo que lo interesante de toda esa parte de la trama es ver el nivel de compromiso que llegó a tener esta mujer, que antes no tenía ni idea de qué era el sufragismo ni nada, y cómo el tomar conciencia de sus opresiones fue básicamente un camino de ida, podríamos decir, no era algo de lo que se podía volver. Sí, yo vi la película y la verdad esa escena es un horror. Pero bueno, en la serie lo que a mí me pareció muy interesante es cómo el movimiento más fuerte que se posiciona en contra de esta medida judicial para hacer ilegal la discriminación en base al sexo son mujeres también, ¿no? Y creo que de este personaje, que sería la líder del movimiento conservador anti-enmienda, podemos aprender varias cosas. A ver. Para empezar, que no hace falta ser varón para ser machista, ¿no?
Uno de los argumentos más fuertes de Phyllis, que así se llamaba, era que las feministas eran monstruos que odiaban a los varones y que iban a destruir a la familia tradicional, algo que está totalmente mal porque está predispuesto por la naturaleza misma y por ende por Dios. Claro. Es muy fácil discutir con este argumento porque, no sé, la familia nuclear tal y como la conocemos, o sea, un padre, una madre y generalmente 2 hijos viviendo en el mismo techo es algo relativamente nuevo, ¿no? En la forma en la que nos organizamos como sociedad. Y además, las representaciones acerca de lo que constituye una familia cambian mucho de acuerdo con la cultura, la movilidad, la salud, la tradición y la economía de cada persona. Para dar un ejemplo de algo que ocurre mucho, la familia nuclear puede ser un estereotipo muy difícil de cumplir sin recursos materiales y por eso en algunos hogares conviven más generaciones y no es porque estén en contra de Dios, es porque no pueden. Y segundo, cómo el miedo moviliza a las masas, porque Phyllis repetía una y otra vez que las mujeres estadounidenses eran las mujeres más afortunadas del mundo, porque sus parejas y los electrodomésticos hacían muy fácil su vida hogareña. Las feministas entonces eran todas mujeres solteras que las envidiaban y querían cambiar las leyes para dañarlas, ¿no? Para arruinar este mundo tan perfecto. Ella decía mucho que ya existía la igualdad legal y que lo único reglamentado según el sexo era si te podían reclutar obligatoriamente para el ejército. Y en ese entonces, bueno, estaba la guerra de Vietnam y ella decía que sus hijos podían ser reclutados, pero que cómo iban a cambiar la ley para que sus hijas también. Y no sé, tengo mucho para decir al respecto, empezando por no le molestaba que sus hijos pudieran morir en la guerra, solo sus hijas, o sea. Claro, polémico. Lo mejor sería que no hubiera guerra si no muriera nadie si queremos combatir con la reclutación, no solo las mujeres. Claro, de última, si te molesta tanto que manden a tus hijos a morir, enfrentate con... Unite a los hippies y luchá en contra de la guerra, qué sé yo. Claro que de hecho era un movimiento bastante fuerte. Uh-huh. Y además, la ley claramente no buscaba simplemente mandar a mujeres a Vietnam, sino eliminar las trabas estructurales que le impiden a las mujeres acceder al mundo laboral y a salarios decentes, por ser relegadas a los labores domésticos como mínimo, porque tenía un montón de cosas más que ya había nombrado. Y encima, como vimos con el libro de Betty Friedan, no era algo que todas amaran hacer, ¿no? Ella defendía a las amas de casa, que no me parece mal ni mucho menos, pero una cosa es decidir ser ama de casa y otra cosa es ser obligada a hacerlo. Totalmente. Phyllis era una mujer muy inteligente y creo que era consciente de que las mentiras constantes que difundía sobre la enmienda no eran reales, porque realmente no tenían nada de sentido. Además, por ejemplo, lo que es interesante es que todas estas cosas siguen en el sentido común, ¿no? en el imaginario colectivo, porque, por ejemplo, para ella el divorcio, el matrimonio igualitario, eliminar los roles de género, el aborto y otras medidas sociales por las que las feministas han luchado y siguen luchando y probablemente tengan que seguir si siguen las cosas como están ahora, iban a destruir la sociedad más o menos, ¿no? Pero todo esto y más está reglamentado en varios países y no vemos que la estén pensando tan mal como dice ella, ¿no? Sino todo lo contrario. Pone Suecia, Suiza. Y las mentiras y el miedo, en vez de darnos herramientas para pensar y formar nuestras opiniones, además nos hace actuar por instinto de formas violentas, y eso es lo que hizo el movimiento conservador liderado por Phyllis, que encima no solo creció en ese entonces, sino que además sigue contando con miembros activos. Encima, Phyllis se murió tipo hace poco, creo que en el 2016. Y antes de morirse creo que escribió un libro defendiendo a Trump y explicando por qué Trump tenía que ser presidente, una cosa así. O sea, era claramente una persona muy agradable. Sí, no. Phyllis no zafa por ningún lado. Estuve leyendo sobre ella y la verdad no hay nada que pueda rescatar. Y bueno, volviendo a la película, algo interesante de ella que podemos ver al seguir el movimiento, pero a través de la experiencia individual de una sufragista X, porque como dije, no es una persona que existió, es que podemos ver el cambio de mentalidad de Maud y a medida que se involucra en el movimiento y escucha y habla con otras feministas puede identificar las opresiones, no solo políticas, como es el hecho de no poder votar, pero sino las opresiones que podemos considerar al nivel privado que se reproducen tanto en su lugar de trabajo como en su propia casa. Claro. Algo que creo que tenemos que contextualizar respecto al movimiento feminista en general y a su evolución en el tiempo es que el sufragismo fue un movimiento dominado principalmente por mujeres blancas y burguesas. De hecho, el voto femenino que se consiguió en Estados Unidos en 1920 era solo para mujeres blancas. Qué lindo.
Esto es relevante porque existe lo que se llama el feminismo interseccional, que es el feminismo que puede identificar otras categorías opresoras que se entrecruzan y refuerzan con la opresión patriarcal, como puede ser la clase, la raza o la sexualidad. Como mujer feminista blanca puedo identificar que a pesar de sufrir opresión machista en relación a una mujer negra que sufre tanto la opresión machista como la opresión racista, tengo ciertos privilegios que ella no. Totalmente. Es por eso que podemos hablar de muchos feminismos, ya que surgieron mujeres exponentes de ellos, como Sojourner Truth, perdón, pero tiene un nombre muy difícil, que vivió en el siglo XIX y fue una esclava negra que habló sobre la doble discriminación, justamente por ser negra y por ser mujer, o Flora Tristan, que vivió en el mismo siglo en Francia, quien es considerada la precursora del feminismo socialista por haber hablado sobre las mujeres obreras y la doble opresión de clase y de género. Ujú. La película entonces está un poco sesgada al ser mujeres blancas, europeas, las protagonistas, pero no lo digo criticándola porque sí, tiene sentido, esto es así porque está contando una historia particular que es la de las sufragistas londinenses a inicios del siglo XX. Claro. De todas formas, si queremos verla a través de una mirada interseccional, creo que se puede ver claramente la intersección entre género y clase, porque como dije, Maud era una obrera en una fábrica que estaba extremadamente precarizada y viviendo en condiciones bastante terribles. Claro. Bueno, como la serie tiene como protagonistas a mujeres en agrupaciones feministas, los debates sobre la interseccionalidad literalmente son parte de lo que hablan. O en realidad estaba como algo tácito porque no usan la palabra específicamente. En el tercer episodio, por ejemplo, vemos exactamente lo que estás diciendo. Empecemos por el lado conservador. En el grupo conservador aparecen miembros abiertamente racistas. Y la líder teme que arruinen su imagen, pero lejos de echarlas, lo que decide hacer es elegir líderes estatales para desligarse un poco de la responsabilidad de lo que puedan decir. Porque bueno, no es lo mismo que la líder sea racista a que la líder de la rama de un estado racista sea racista. Claro. Pero esto es terrible porque claramente solo le preocupaba mantener la imagen de su movimiento, no la posición racista en sí. Y ahí entonces vemos también cómo juega doble, ¿no? Porque acá estas mujeres están siendo racistas y a eso le suman que también son machistas contra las mujeres con las que están luchando. O sea, es terrible. Y por el otro lado, es evidente que hay mucha tensión con respecto a la etnia en el grupo feminista en sí. Cuando la política Shirley Chisholm, no sé cómo se pronuncia, estaba en contra de George McGovern en las primarias del Partido Demócrata para ver quién se postulaba como presidente, la organización feminista, que es liderada por mujeres blancas, que esto es importante, ¿no?, decidió apoyar a George porque tenía más chances de ganar. Y el tema es que al hacer eso, se eliminó la posibilidad de abrirle el paso en la política a mujeres, o en realidad personas no blancas, ¿no? Porque tampoco hay muchos varones no blancos en la política en un país tan racista como Estados Unidos. Totalmente. Y además habría sido un gesto con mucho peso simbólico, ¿no?, haberla apoyado a Shirley en vez de a McGovern. También dentro del movimiento hay varios debates en torno a si las feministas deberían apoyar como grupo a las mujeres de la comunidad LGBT o no. Es evidente que si bien luchaban por un montón de medidas que buscaban mejorar las realidades de las mujeres, no estaban teniendo en cuenta que existen otras variables que inciden, ¿no?, que es lo que estabas diciendo vos. O sea, no es lo mismo ser varón o mujer porque las mujeres sufren muchas desigualdades, pero tampoco es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra o pobre o trabajadora o con una discapacidad o miembro de la comunidad LGBT. Y si no tenemos esto en cuenta, el movimiento no puede ayudar a todas, aunque tenga las mejores intenciones. Y creo que es algo de lo que podemos aprender para el presente, ¿no? En mi opinión, si no podemos tener todas esas cosas en cuenta, entonces el feminismo no sirve para nada en realidad. Y no, porque es repetir lo que estamos viviendo, ¿no? Es siempre ayudar a los que están más arriba y más acomodados a que sigan manteniéndose en la cima. Sí, es como que las mujeres blancas, en las que estoy incluida obviamente, obtenemos beneficios o derechos a costa de los derechos de otras personas o de otras diversidades. Sí, es terrible. Y bueno, el libro de Betty Friedan justamente, literalmente habla en contra de las lesbianas, ¿no? Tipo, es más, lo nombra la amenaza a la banda, algo así, y el color lavanda terminó teniendo esa connotación negativa por un tiempo contra la comunidad LGBT. O sea, terrible, porque esta mujer estaba identificando estas problemáticas de las mujeres, pero no podía darse cuenta
que las lesbianas también eran mujeres y encima estaban sufriendo doble discriminación porque también ella, como mujer feminista, las estaba discriminando. Y bueno, ya para pasar a hablar qué nos pareció. A mí me gustó mucho la película, creo que es una buena aproximación a la historia de las sufragistas, sobre todo para empezar si por ahí no sabes mucho sobre el tema. Tiene partes un poco crudas, como dije también, pero están buenas para remarcar algunos puntos que hacen a la historia del movimiento de mujeres y también a la historia de Mad, la protagonista. Además tiene un gran cast, ya que, como dije, está Meryl Streep y también está Helena Bonham Carter y Carey Mulligan. A mí la verdad que la serie me pareció muy buena, no solo para conocer la lucha del movimiento feminista de esa época, sino porque todo el movimiento reaccionario de Phyllis me parece la verdad algo fascinante. Sí. Me resulta un poco intrigante cómo alguien puede luchar en contra de derechos que podrían beneficiarlo o haberle mejorado la vida en otro momento, porque Phyllis, por ejemplo, sufrió en su infancia porque su padre dejó de mantenerla y a su madre le costó mucho acceder al mundo laboral. Entonces, con reglamentaciones como las que planteaban las feministas, su situación en la infancia podría haber sido mucho más amena. Entonces, me cuesta también pensar que ella, siendo tan inteligente, no supiera eso. Sí, total. Y bueno, las actuaciones también me gustaron mucho. Hay un elenco muy variado que me sorprendió bastante. Personas como que había visto en distintas cosas, no sé, Sí. personas de comediantes haciendo roles más dramáticos. Pero fue una sorpresa agradable. Y son solo 9 episodios, así que se ve muy rápido. Y bueno, con esto creo que llegó la hora de las conclusiones, ¿no? ¿Dirías la primera, Lu? Dale. Me parece que el movimiento feminista es mucho más rico si se tiene en cuenta esta mirada interseccional que estuvimos planteando. Porque la verdad, si no se lucha por los beneficios de todas, la lucha realmente no me parece que tenga sentido. Sí, totalmente. Yo diría como una segunda que el movimiento feminista es un movimiento histórico que se remonta a varios siglos atrás, no es una moda ni algo nuevo, y es un movimiento variado y complejo que está abierto al debate y al crecimiento en su interior, como vimos en el caso de la serie y la película, que nos muestran dos momentos históricos distintos. Sí. Y bueno, como tercero, yo escuché más de una vez, y ya una vez es demasiado, pero más de una vez es mucho, que el movimiento feminista ahora ya no existe, porque la igualdad ya fue ganada con estos movimientos de los que estuvimos justamente hablando. Pero la realidad es que ojalá, pero esto no es verdad y hay un montón de victorias que todavía obtener antes de poder decir que no hay desigualdad en nuestra sociedad, y la realidad es, alguna vez se podría lograr eso, ¿no? Es complicado. Una gran pregunta existencialista les dejamos antes de irnos. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.